Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una clase más en el canal del Dr. Macrófago. Después de tanto tiempo ausente, vamos a dar continuidad con nuestro curso en Biología Humana y en esta ocasión hablaremos de la etapa que va de la tercera semana a la octava semana del desarrollo embrionario, enfatizando en los derivados de las capas germinales que fueron formadas con anterioridad en la tercera semana. Antes de comenzar como tal con la clase, vamos a autoevaluarnos con esta pregunta sencilla, de temas que hemos abordado en anteriores videos. La pregunta es, ¿cuáles son los gametos humanos que participan en la fecundación? Aquí están las opciones de respuesta y quiero que den su opinión en la cajita de comentarios. Voy a estar dando un corazón a todos aquellos que comenten la respuesta correcta. En primer lugar, vamos a recordar qué es la gastrulación. La gastrulación es el acontecimiento más importante en la tercera semana. Esta se inicia con la formación de la línea primitiva que en su extremo cefálico tendrá el nódulo primitivo. Antes de iniciar el proceso recordemos que esas dos capas se llamaban epiblasto e hipoblasto. Las células del epiblasto por un proceso de invaginación van a migrar a través del nódulo y la línea primitiva. Aquellas células que migraron hacia el hipoblasto darán lugar al endodermo. Las células que permanecen en el epiblasto se diferenciarán en el ectodermo y aquellas células que se sitúan en la mitad, o sea en medio de las dos capas anteriormente formadas, se llamará mesodermo intraembrionario. Y este es un resumen a grandes rasgos de este importante proceso como es la gastrulación. En el canal hay un video que habla específicamente de este tema y a profundidad. Dejaré un link en las tarjetas del video. El periodo embrionario o periodo de organogénesis tiene lugar entre la tercera y la octava semana del desarrollo. Se caracteriza por la formación acelerada de la mayoría de los órganos. Durante este periodo, las tres hojas embrionarias, ectodermo, mesodermo y endodermo, dan origen a la diversidad de tejidos y órganos del embrión. Al final de dicho periodo, los principales sistemas de órganos ya están establecidos y el embrión tiene aspecto más humano. Al comienzo de la tercera semana del desarrollo, la capa germinativa ectodérmica tiene la forma de un disco más ancho en la región cefálica que en la región caudal. La aparición de la notocorda y de la placa precordal inducen al ectodermo subyacente a engrosarse y da origen a la placa neural. Las células de esta placa conforman el neuroectodermo. Su inducción representa el paso inicial de la neurulación. La neurulación es el proceso por el cual la placa neural forma el tubo neural. Por acción de la notocorda sobre el ectodermo subyacente, este se modifica y forma la placa neural. Esta es alargada y en forma de zapatilla, la cual se expande gradualmente hacia la línea primitiva y es el primer esbozo del sistema nervioso central. Finalizando la tercera semana se forman los pliegues neurales y la región media de la placa neural se hunde y origina el surco neural. De manera gradual los pliegues neurales se elevan y se acercan uno al otro hacia la línea media donde se fusionan. Esta fusión comienza en la región cervical entre el cuarto y quinto somita y continúa tanto en sentido cefálico como en sentido caudal. Al término de esta fusión se forma el tubo neural. En estas láminas se representa y resume la neurulación. Observemos cómo los pliegues neurales se acercan el uno al otro sobre la línea media formando el tubo neural. En tanto se completa la fusión, los extremos cefálico y caudal del tubo neural se comunican con la cavidad amniótica a través de los neuroporos anterior o craneal y posterior o caudal. El cierre del neuroporo anterior se da cerca del día 25 y el neuroporo posterior 3 días después, o sea, para el día 28. En esta etapa, la neurulación se ha completado y el sistema nervioso central está representado por una estructura tubular cerrada con una porción caudal estrecha, la médula espinal y una porción cefálica dilatada. Durante la fusión progresiva de los pliegues neurales, células del borde lateral del neuroectodermo comienzan a separarse de las células vecinas, originando las crestas neurales, situadas en el ángulo entre el tubo neural y el ectodermo subyacente. Las crestas neurales dan origen a un grupo heterogéneo de tejidos que son los que están representados en el siguiente esquema.
Es evidente que del ectodermo surgen órganos y estructuras que mantienen el contacto con el mundo externo, como son el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el epitelio sensorial del oído, nariz y ojo, y la epidermis con sus anexos. Otros derivados del ectodermo que cabe destacar son las glándulas subcutáneas, glándulas mamarias, la hipófisis y el esmalte de los dientes. Antes de continuar con la clase, quiero pedirte que te suscribas, que le des like al video y deja un comentario, así me estarías ayudando muchísimo para seguir aportando contenido de valor para ustedes. Continuamos con la diferenciación del mesodermo. Las células del mesodermo interembrionario, al diferenciarse, forman una hoja delgada de tejido conectivo laxo a cada lado de la línea media. En la lámina observamos cómo la notocorda está situada en esta línea media. A mediados de la tercera semana, las células situadas a ambos lados de la línea media proliferan y forman una estructura engrosada de mesodermo. Este mesodermo se dividirá en tres partes. Una parte conocida como el mesodermo paraxil. Lateral al paraxil encontramos al mesodermo intermedio y más lateralmente la capa mesodérmica permanece delgada y se denomina mesodermo lateral, que se divide en dos hojas: la hoja mesodérmica somática o parietal y una hoja mesodérmica visceral o esplácnica. La hoja somática se relaciona con el ectodermo, rodeando a la cavidad amniótica, y la hoja visceral se relaciona con el endodermo, rodeando al saco vitelino. Estas dos hojas del mesodermo serán delimitadas por una cavidad llamada celoma. En esta microfotografía de un embrión observamos la segmentación del mesodermo, donde se distingue el mesodermo paraxil, el intermedio y el lateral, junto a sus hojas, hoja somática y visceral, y en la línea media la notocorda. Ya en la tercera semana, el mesodermo paraxil forma dos columnas longitudinales a ambos lados de la línea media. La división de este mesodermo en segmentos pares comienza en la región cefálica con la diferenciación de las somitómeras. Las somitómeras forman, en asociación con la placa neural, las neurómeras, que contribuyen a la formación de la mayor parte del mesénquima cefálico. A partir de la región occipital se organizan en pares de somitas, cuya formación sigue en sentido cefalocaudal. Durante esta etapa del desarrollo se expresa la edad embrionaria según el número de somitas. Observemos en esta lámina cómo los somitas se organizan en el mesodermo paraxil. Al final de la quinta semana están presentes de 42 a 44 somitas, distribuidos en 4 pares occipitales, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y de 8 a 10 coccigios. El primer par occipital y los últimos 5 a 7 coccigios posteriormente desaparecerán, mientras que el resto de somitas formarán el esqueleto axial. Hacia el inicio de la cuarta semana, las células que forman las paredes ventral y medial del somita pierden su organización compacta y se tornan polimorfas, cambiando su posición para rodear la notocorda. Estas agrupaciones de células reciben el nombre de esclerotomas, que contribuirán a la formación del esqueleto axil. En la zona dorsolateral se desarrolla por su parte medial el miotoma, de donde se originan los músculos del tronco y parte de los músculos del cuello, mientras que en su parte lateral se desarrolla el dermatoma, el que formará la dermis y el tejido subcutáneo de la piel. En consecuencia, cada somita forma su esclerotoma, que origina el componente cartílago y hueso, su miotoma, que da lugar al componente muscular, y su dermatoma, que desarrollará el tejido subcutáneo de la piel, todos a nivel segmentario. El mesodermo intermedio es el que conecta temporalmente al mesodermo paraxial con la placa lateral. De este mesodermo se diferencian las estructuras urogenitales, a excepción de la vejiga. En la región cervical y torácica superior da origen a los nefrotomas, mientras que en sentido caudal forma el cordón nefrógeno. El mesodermo lateral se divide en las hojas somática o parietal y la hoja esplácnica o visceral.
las cuales revisan a la cavidad intraembrionaria y a los órganos respectivamente. El mesodermo parietal dará origen a las hojas parietales peritoneal, pleural y pericárdica. También dará origen a los miembros superiores e inferiores y además dará origen al esternón. El mesodermo visceral dará origen a las hojas viscerales de las paredes peritoneal, pleural y pericárdica. También dará origen al músculo liso, músculo cardíaco y estroma de algunas vísceras. El principal derivado de esta capa germinal es el tracto gastrointestinal, que se formará a partir de los plegamientos del embrión. Como consecuencia del desarrollo del ectodermo y el mesodermo, se condicionan modificaciones conformacionales que influyen sobre los aspectos externos del embrión, como veremos a continuación. La adopción de la forma cilíndrica del embrión está determinada por los plegamientos que ocurren a nivel del disco germinativo trilaminar durante la cuarta semana. Estos plegamientos son el plegamiento cefalocaudal, mediante el cual, como consecuencia del crecimiento del tubo neural, se pliega el disco embrionario y los extremos cefálico y el extremo caudal se acercan en dirección ventral. Y el plegamiento lateral, que a consecuencia del crecimiento de los somitas, provoca que los bordes laterales del disco se acerquen en dirección ventral. Es importante que comprendamos que estos procesos son simultáneos y que por razones didácticas se abordan por separado. A continuación, se aprecia una secuencia de estos plegamientos. En el plegamiento cefalocaudal observamos que en el embrión plano de la tercera semana, el endodermo constituye el techo del saco uterino y el área cardiogénica se encuentra cefálicamente a la lámina precordal, mientras que la alantoides está situada fuera del embrión en el interior del pedículo de fijación. Según avanza el plegamiento en el sentido indicado por las flechas, estas estructuras modifican su posición y finalmente parte del saco uterino es incorporado al interior del embrión para formar el intestino primitivo, persistiendo una comunicación entre estas estructuras a través del conducto vitelino. En el plegamiento lateral observen la relación del disco embrionario con las cavidades amniótica y vitelina. En la medida en que el plegamiento avanza, como indican las flechas, el endodermo estrecha su relación con el saco vitelino, forma el conducto vitelino y delimita el tubo intestinal primitivo. La unión de las dos hojas del mesodermo lateral en la línea media permite que las paredes corporales queden establecidas, adquiriendo el cuerpo su forma cilíndrica. Fíjense que en este momento el embrión ha quedado incluido por completo dentro de la cavidad amniótica. Para que el plegamiento fuera posible, se requirieron de ciertos factores que influyeron en el mismo. Las causas del plegamiento son el crecimiento del tubo neural, que causó el plegamiento cefalocaudal, y el desarrollo de los somitas, que causó el plegamiento lateral. Como consecuencia del resultado del plegamiento tenemos que el embrión adquiere su forma cilíndrica, se forma el intestino primitivo, comienza a formarse el cordón umbilical y los órganos se ubican en posición definitiva. En esta lámina de un corte sagital del embrión se muestran los derivados de la capa germinal endodérmica. Entre estos tenemos las bolsas faríngeas, la tráquea, el hígado, la vesícula biliar, páncreas, entre otros. Asimismo, la vejiga urinaria deriva de la cloaca y en esta fase del desarrollo se comunica con el alantoides. El aspecto externo del embrión ha sido modificado por todos los cambios antes referidos, desde una forma aplanada en la tercera semana con su extremo cefálico más desarrollado, a una estructura cilíndrica donde los caracteres externos principales son los somitas y los arcofaringios, como ocurre en la cuarta semana, en la que la edad embrionaria suele expresarse según el número de somitas. Posteriormente al desarrollo de las extremidades a partir de la quinta semana, la pérdida de la cola, el desarrollo de la cara, ojos y oídos, hacen que a finales de la octava semana el embrión tenga un aspecto más humanoide y mida aproximadamente 30 milímetros. Paralelamente al desarrollo del embrioblasto, el trofoblasto se va desarrollando estableciéndose las relaciones morfológicas necesarias para los intercambios fisiológicos entre la madre y su embrión, como lo veremos en otra ocasión en la clase de placenta y membranas fetales. Y bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Es un honor para mí estar de nuevo trayéndoles estos videos. Antes de irme les pido que por favor se suscriban, den like y comenten, ya que esto me ayudaría muchísimo para seguir haciendo contenido de valor para ustedes.
Me despido nuevamente y hasta la próxima.